Efesios 2:1-2. Efesios 2:1. Tema: los verdaderos cristianos estuvimos muertos espiritualmente. Aquí se ve el texto en griego. La traducción corriente que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una traducción más cercana dice: estando ustedes muertos en los delitos de ustedes, es decir, en los pecados de ustedes. Dios ha hecho en todos nosotros, los verdaderos cristianos, toda su obra salvadora descrita en el capítulo 1. Lo hizo cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente. Sí, cada ser humano en el momento cuando es engendrado físicamente por Dios, por medio de los padres, 9 meses antes de nacer, está muerto espiritualmente. La muerte pasó a todos los hombres. Este es un estado espiritual ignorado por la humanidad. Por estar los seres humanos en esta condición de muerte espiritual, es por la que Jesús vino. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, toda la humanidad. Si Dios no le da vida espiritual a las personas, ellas permanecerán muertas espiritualmente para siempre. Esa condición no le permite hacer nada. Pero el hombre natural no puede ser hecho aceptar las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque no puede ser hecho entenderlas, y por eso no puede ser hecho discernirlas espiritualmente. La expresión estando ustedes muestra que la vida del muestro espiritual consiste en practicar el pecado. Así fuimos todos los verdaderos cristianos antes de que Dios nos engendrara espiritualmente. Ahora los vivos espirituales cometemos pecado. Dios sigue enseñando que la salvación es solo obra de Él. La obró en nosotros cuando estábamos muertos espiritualmente. Para las personas es imposible salvarse a ellas mismas. Para Dios es posible salvar a las personas. Los enemigos de Dios siguen diciendo que los muertos espirituales sí pueden salvarse a ellos mismos, falsamente diciendo, atreviéndose a creer en Cristo, falsamente aceptando a Cristo, falsamente recibiendo a Cristo, falsamente invitando a Cristo, falsamente abriéndole la puerta a Cristo, falsamente arrepintiéndose, falsamente haciendo oración de fe, falsamente cumpliendo falsas leyes humanas, etcétera, etcétera, etcétera. Efesios 2:2. Temas: los muertos espirituales son motivados a vivir por el pecado. Los muertos espirituales siguen la corriente del mundo. La vida de los muertos espirituales es guiada por el gobernador de las tinieblas. Los muertos espirituales son hijos del desobediente. Aquí el texto griego, la versión corriente, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La traducción más cercana al texto original griego dice: por obra de las cuales ustedes vivieron en el pasado, siguiendo en pos de la corriente de este mundo, conforme al gobernador que tiene el poder de las tinieblas, el espíritu actualmente obrador en los hijos del desobediente. Los muertos espirituales son motivados a vivir por el pecado, por obra de los cuales ustedes vivieron en el pasado. Todo ser humano desde el momento de ser engendrado físicamente vive así, ansioso de practicar todo tipo de pecado. Esos, aunque conocedores del juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tienen los ojos llenos de adulterio y por eso no se sacian de pecar, seducientes a las almas inconstantes, poseedores de corazón habituado a la codicia, porque son hijos del maldito. Los muertos espirituales siguen la corriente del mundo, siguiendo en pos
de la corriente de este mundo. El mundo utiliza todos los medios disponibles para mantener al mundo en las tinieblas. Dios hace que los verdaderos cristianos no sigamos la corriente del mundo. Nada impide que ustedes no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. La vida de los muertos espirituales es guiada por el gobernador de las tinieblas, conforme al gobernador que tiene el poder de las tinieblas. La vida de nosotros los verdaderos cristianos es guiada por Dios nuestro pastor, quien pone en nosotros el querer y el hacer. Los muertos espirituales son hijos del desobediente, el espíritu actualmente obrador en los hijos del desobediente. Solo existen dos padres espirituales, Dios o el diablo. Padre Dios, porque ustedes son hijos del Padre de ustedes en los cielos, quien hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Padre el diablo, ustedes son de su padre el diablo y por eso los deseos de su padre quieren hacer.